Uno de los puntos más importantes realmente que hemos tocado en el proyecto, que tocamos en el proyecto Consens, es el tema de las competencias, porque realmente como se ha estructurado toda la docencia de posgrado en estos últimos, desde hace mucho tiempo, ha sido en resultados de aprendizaje basados en conceptos, ¿no? Es decir, vamos a memorizar, vamos a aprender esto, vamos a replicar esto, porque la estructura social, económica, llevaba hacia esta dirección y era lo que funcionaba. Ha pasado el tiempo y las empresas y las instituciones que van a absorber los egresados de los diferentes programas tienen otras necesidades basadas en que los estudiantes, cuando salen de estos programas, tengan capacidad para hacer cosas, para resolver problemas, para trabajar en retos específicos, y eso es lo que denominamos competencias, ¿no? En el caso de posgrados como los que tenéis en la UBA o en UNIBE, que están basados más en temas de que estos estudiantes vayan a trabajar en instituciones públicas, donde deben crear un servicio social. Eso es todavía más importante, porque no solo es replicar una actividad mecánica o con un principio puramente económico, puramente industrial, pero trabajar con retos sociales, que eso lo que hace es que queremos tener estudiantes que son capaces de proporcionar visiones y resolver retos de distintos tipos, que por un lado son económicos, pero tienen un punto de social, un punto incluso de psicológico. Hay muchos puntos que hay que tener en cuenta a la hora de solucionar estos retos. Por lo tanto, añadir o tener en cuenta que el objetivo principal es poder asegurar que estos estudiantes que salen de estos programas de posgrado den respuesta a retos basándose en capacidad para poder trabajar en diferentes temas, creo que es imprescindible. No sé cómo lo lleváis, Sonia, en los posgrados esto. Bueno, para nosotros fue un desafío bastante importante poder poner en blanco sobre negro, o sea, una cosa es el papel y otra cosa después es ir al campo de juego sobre todo este tema de qué habilidades y qué actividades podíamos brindarle a aquellos alumnos de posgrado que venían a nuestra maestría, que como bien saben ustedes, el objeto de estudio tanto de la maestría en la Universidad de Buenos Aires como la de UNIBE, que después Eduardo va a hablar, tiene que ver con la administración pública. Nosotros nos centralizamos mucho en el perfil del graduado y qué competencias queríamos transferirles y podíamos asegurar que luego de terminada la cursada tuvieran esas competencias. Fundamentalmente el tema de análisis y planificación y gestión de políticas públicas, la medición del impacto de esas políticas públicas, siempre en un marco de desarrollo sostenible y de equidad e inclusión social, teniendo en cuenta la zona en que nosotros estamos geográficamente, que sería el Mercosur, tanto en Argentina como Paraguay. Luego vamos a hablar más adelante de cómo se estructuró este plan, pero la posibilidad de darle al alumno esta capacidad de un plan semiestructurado con algunas materias optativas que podía brindarle algunas competencias interesantes. Básicamente ese fue el análisis que se hizo todo el año pasado. Sí, siguiendo un poco la idea que comentó Sonia en relación a analizar lo que es el perfil de egreso. Desde que inició el proyecto Consens, recordando un poco lo que fueron las prácticas y las pasantías que realizamos en las universidades latinoamericanas en Europa, luego lo que fue la venida de Ricard a Paraguay y en los encuentros que tuvimos aquí en la UNIBE, en la Universidad Iberoamericana y también en los órganos del Estado relativos a educación superior, eso nos permitió empezar una suerte de ejercicio de revisar nuestro proyecto académico a la maestría en Administración y Gestión Pública y revisar un poco cómo estaba diseñado el perfil de egreso, sobre todo desde dos ideas fuerzas: la relevancia y la pertinencia de lo que nosotros en el papel estábamos colocando que esperábamos cumpla ese graduado de la maestría en Administración y Gestión Pública y lo que en verdad la sociedad y el mercado laboral está necesitando con respecto a lo que sería un máster en Administración y Gestión Pública.
Del 2020 me parece también muy importante resaltar la suerte de actividad espejo que tuvimos con la Universidad de Buenos Aires, con la UBA, donde tuvimos la idea de realizar ciertas actividades, ciertos encuentros, donde, donde analizamos y comparamos entre las dos universidades nuestros planes de estudio para ver puntos en común, fortalezas, debilidades, lo cual aún enriquece más el trabajo de poder analizar el perfil de egresado de nuestra respectiva maestría. Además, si bien, perdón Eduardo, si bien no es lo que estamos hablando hoy, uno de los criterios que es competencia, era un poco ya pensando en el futuro de otros de los criterios, que era el armado de una matriz de evaluación y de criterios que podíamos hacer para ecualizar los créditos entre ambas maestrías en el caso de intercambio estudiantil. Dentro de lo que hemos estado conversando, yo creo que este año, todo el año, desde hace un año ahora exactamente, con el inicio de la pandemia, etcétera, ha fortalecido esta opinión o la necesidad de trabajar más en este ámbito, ¿no? Por ejemplo, cosas tan claras como la digitalización, ¿no? Es decir, muchos estudiantes en nuestros currículums no teníamos por qué asegurarnos de que tuvieran un aprendizaje de algunas herramientas o de que pudieran acostumbrarse a trabajar en línea. Y eso a veces en los propios programas ha supuesto un reto al principio, ¿no? Porque ni los profesores estábamos preparados para ello, ni los estudiantes tenían por qué haber pensado cómo trabajarían siempre de forma. Entonces, esto nos demuestra que pueden pasar otras cosas, esperemos que no de esta magnitud, pero que puedan requerir que las personas que formamos estén capacitadas para que cuando hayan cambios repentinos que transforman el contexto en el que trabajamos, están preparadas para, oye, toca digitalizarse, pues digitalizarse. Toca ahora hacer trabajo de campo más habitualmente porque queremos trabajar en casos reales en lugar de cosas tan teóricas, pues nos adaptamos. Entonces, esto, por un lado, ha sido un reto difícil, todavía lo está siendo, porque pasar de no estar preparado a necesitar tenerlo todo listo en cuestión de semanas o meses es muy difícil, pero a la vez ha sido un catalizador para que tengamos claro de que no para vuelta atrás. Entonces, ya tenemos que estar preparados y de la misma manera que nosotros nos preparamos como personal docente, los estudiantes se podrán beneficiar en el medio y en el largo plazo de esto porque nos habrá obligado a dar un paso adelante que es importante, ¿no? Entonces, hacer esta reflexión, yo creo, en el caso de vuestros másters o los otros programas de las distintas universidades Consens, hacer esta reflexión de trabajar por competencias justo cuando esto está en proceso, no es fácil porque hay muchas cosas de las que ocuparse este año, pero a la vez es una oportunidad porque ha evidenciado de que lo que se está haciendo tiene un sentido y de que ya no vamos a hablar simplemente de mejorar las competencias porque es una tendencia o todo va hacia ahí. No, es que ahora se ha demostrado de que puede ir hacia ahí de forma muy, muy rápida. Entonces, como da un soporte adicional a lo que se está haciendo, a lo que se está haciendo, ¿no? ¿Cómo lo veis? La capacidad de adaptación de la cual hablaste, Ricard, no solo de los docentes, sino la necesidad y la demanda de los maestrandos de adecuar todo el tema de trabajo, o sea, el tema del teletrabajo, o sea, no solo a nivel de educación, sino a nivel de su trabajo, y de cómo ir hacia la digitalización total de trámites a distancia, un sistema de despapelización del Estado, perdón la palabra un poco larga, pero realmente de el tema de firma digital. Cuestiones que hacen que nosotros tengamos que adaptarnos, no solo a nivel docente, sino también a nivel de qué le estamos ofreciendo en el posgrado, y para nosotros fue un gran desafío implementar la maestría totalmente a distancia, de manera virtual, a partir de este año. Todo el año 2020 fue de preparación y de presentación a la CONEAU, que es nuestra agencia de acreditación, de esta maestría virtual, sin lugar a dudas, pensando en estas nuevas competencias que el maestrando o el alumno tiene que tener, ya sea para
su vida profesional como para el desarrollo o el gerenciamiento en el ámbito de la administración pública. Así que para nosotros fue un desafío muy grande. Este tema del teletrabajo, adquirir nuevas tecnologías, el tema de requerir datos que muchas veces faltan en la administración pública, cómo hacen para rescatarlos, identificar políticas futuras, no solo en el ámbito de la salud, sino en la educación y en otras áreas sensibles. Bueno, en todo eso fuimos trabajando, inclusive, vuelvo a resaltar, el trabajo que hicimos con Eduardo y la UNIBE, intercambiando distintos cursos sobre esta problemática y el impacto de la tecnología en el medio de la pandemia. Así mismo, y bueno, yo creo que desde el 2021 para adelante, y tomando como experiencia y todos los aprendizajes que nos dejó el inicio de la pandemia, porque continuamos con la misma situación, es que definitivamente las competencias digitales se incorporan al perfil de egresado de nuestras respectivas maestrías. Y esto obliga a que se replanteen las estrategias didácticas que los docentes tienen que aplicar en aula y también las estrategias institucionales que la propia universidad tiene que ejecutar a fin de adecuarse a las necesidades del estudiante y del docente. Y lo que nos lleva finalmente al punto de inicio mismo del curso maestría, que es mirar el perfil de ingreso del estudiante. Entonces, ver si ese estudiante, al ingresar a la maestría, cuenta o no con ciertas competencias para que pueda desarrollarse sin ningún tipo de inconveniente en modalidad virtual, porque de repente ese fue un poco el choque o el impacto que se tuvo cuando forzadamente se tuvo que pasar de la modalidad presencial a la virtualidad y no se sabía o no se contaba con la información de, bueno, qué alumnos o quiénes no contaban con las competencias necesarias para poder desenvolverse en un curso que serían entornos virtuales de aprendizaje. Eso como aprendizaje institucional nos llevó a poder identificar ese factor desde el comienzo y saber de que, bueno, los entornos virtuales de enseñanza, las TICs incorporadas a los medios educativos, ya son una realidad que yo creo vinieron para instalarse y que deben tomarse en cuenta también al momento de analizar un plan curricular. Yo creo que el trabajo en competencias, después de todo, Consensus es un proyecto en red entre universidades de la Unión Europea y de Argentina y de Paraguay, que el objetivo es que, aparte de este proyecto conjunto, puedan crear un dinamismo y puedan interactuar más allá en estos programas de posgrado y en las relaciones que se generan académicas derivadas de ellos, ¿no? Yo creo que el hecho de haber trabajado en competencias, que no lo olvidemos, seguramente es de los 4 ejes Consensus el más relevante, porque es el más de objetivos, el más de finalmente dónde queremos llegar, es que es el que realmente nos habla de aprendizaje al final de todo, ¿no? Aprendizaje significativo. Exactamente, es decir, no solo porque los créditos son una herramienta, digamos, claro, o involucrar al estudiante también, pero es una herramienta para adquirir estas competencias, ¿no? Yo creo que lo que nos puede ayudar es que al hecho de también de que estos programas, con otros que puedan venir, estén más basados en esto, en llegar a buscar estas competencias de estudiantes, también permiten en el largo plazo que podamos generar más dinamismo entre programas, ¿no? Porque si el objetivo es que todos avanzamos hacia la misma dirección, eso también puede ser que podamos ver más programas compartidos, más conexión entre los propios estudiantes, más conexión entre el personal académico, porque la si internacionalización va a ser muy importante. Y si avanzamos, perdón, Rica, si avanzamos en el tema de implementar tecnologías de intercambio, ya no solo de educación, sino redes de docentes, alumnos, desde el nivel de la universidad, digamos, sería muy interesante el tema de esta internacionalización de este tipo de trabajos. Yo creo que ahí el aporte es muy importante porque las experiencias de los distintos lugares son muy enriquecedores. Vuelvo a rescatar lo que dijo Eduardo. A nosotros nos sirvió muchísimo el tema de hacer las pasantías en Europa y ver las realidades de ustedes. Y para ustedes lo mismo. Si bien tenemos el mismo objeto de estudio, tenemos a lo mejor el mismo mercado, sin embargo, las realidades son diferentes y esta internacionalización creo que nos hace muy bien. Y creo que a partir del proyecto Consens se fortalece una red de trabajo y de intercambio académico entre las universidades que formamos parte del proyecto en sí.
más allá de que una vez que culmine el proyecto y con ello culmine el consorcio, creo que el dinamismo que ya se adquirió entre las universidades europeas en conjunto con las latinoamericanas vino para quedarse, y prueba de ello son las actividades que a la par del proyecto cada institución pudo generar, ya sea UNIBE con la UAB con la UBA, la UBA con la UNIBE, y que realmente se generó una suerte de compañerismo entre las universidades partes del consorcio, y que inclusive nos pasamos una mano en los tiempos difíciles que nos tocó transcurrir durante la pandemia. Y de ahora en adelante ya mirar, bueno, consolidamos nuestros programas de estudio, nuestros programas Consens, incorporamos las competencias, el sistema de crédito que, como dijo Ricard, finalmente, créditos, aprendizaje centrado en el estudiante, son herramientas para el concepto más transversal, que es el de incorporar las competencias a nuestro programa de estudios. ¿Y cómo vamos después? ¿A qué llevaría este proyecto más adelante? Es justamente consolidar a una verdadera internacionalización plasmada en estrategias de intercambio, movilidad y otras tantas que plantea la internacionalización de la educación entre las universidades que formamos parte de Consens. Yo creo además que todo este tema de educación a distancia hace que la internacionalización sea mucho más viable y la comunicación entre nosotros va a ser mucho más fructífera. Yo no tengo más nada que agregar. Veámoslo así como que esto nos ha proporcionado una competencia a nosotros mismos que la vamos a usar para los estudiantes y para nuestro trabajo de red.